Gloria a Dios. Y así como estamos, vamos a orar al Señor. Padre, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza, todo poder sea para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Tu palabra enseña que tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado, Señor, entre todas las naciones, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú hiciste un gran sacrificio para tus hijos, Señor, para que hoy podamos estar en tu presencia, Señor, y para que tú estés en nosotros, Padre. Tú diste todo en aquella cruz del Calvario y por eso te honramos, Señor, te damos gracias, Padre, porque sin ti estaríamos perdidos, Señor, sin ti estaríamos como ovejas, sin rumbo, sin una vida, sin un propósito. Pero tú viniste, Señor, y nos diste a conocer tu riqueza, tus verdades y tu inmenso amor por el cual hoy nosotros vivimos. Si estamos de pie, es por tu amor, es por tu gracia, es por tu misericordia, Señor. Y te damos toda gloria, Señor, toda honra y toda alabanza, Señor. Tú eres bueno, tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios del universo. Y en este grande universo, Padre, miles, millones de personas que caminan por este mundo, Señor. Tu mirada ha sido puesta en cada uno de nosotros. Y tú conoces a cada uno por su nombre. Y por eso te damos gloria, Señor. Porque tú te interesas en cada uno de nosotros. Y entregamos esa aflicción, y entregamos esa preocupación, entregamos esa carga, Señor. Porque tú tienes cuidado de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús echamos sobre ti nuestra ansiedad, Señor. Y gracias porque tú envías a tus ángeles para que nos guarden, para que nos protejan. Gracias porque tú envías tu palabra que da fruto, Señor. Tu palabra que nos edifica. Tu palabra, Señor, que nos bendice. Tu palabra que nos levanta, que nos anima, Señor. Por tu palabra tú hiciste este mundo, Señor. Y por tu palabra nosotros recibimos la gloria, la dirección, recibimos alimento que nuestra alma necesita, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor amado, que tu Espíritu Santo esté hablándonos a nuestro corazón, a nuestro ser. Tú conoces a cada uno, las luchas, las aflicciones. Tú conoces, Señor, las circunstancias que vive cada uno. Y te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea de edificación para cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesucristo, que no vayamos de este lugar como hemos venido, sino que nos vayamos transformados, cambiados por tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, que tiene, Señor, poder para transformarnos, para cambiarnos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Recibimos tu palabra, Señor. Recibimos, Señor, todo lo que tú quieras darnos en esta tarde, con expectativa, con fe, con amor, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén y amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Puede tomar asiento. Gracias a Dios. Estamos todos bien, ¿no? Amén. Y este es un día que Dios ha preparado para que le adoremos, para que exaltemos su nombre y por supuesto para que podamos bendecirlo, para que podamos cada uno de nosotros saber que Dios es bueno, que es poderoso, ¿no? Que es grande y misericordioso. Así que, y antes de pasar a la palabra, quiero dar una oportunidad también al pastor Juan que nos está visitando, que nos pueda pasar aquí adelante, saludar y compartir algo si tiene en su corazón. Así que damos la bienvenida. Gracias al Señor. Bueno, Nicolás, gracias. Buenas tardes, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias a Dios porque me invitaron hoy para la cena del Señor, aquí el pastor Hugo. Le doy gracias a Dios por la familia que tienen, es una familia hermosa, grande,
¿Y qué les voy a decir si algo que no saben? Todos conocen la gracia de Dios, saben lo que realmente el Señor hace en cada corazón, en cada vida. Y no quiero dejar pasar que mi esposa le mandó saludo para todos, que en cualquier otro momento seguro que lo va a venir a visitar también. Así que le doy gracias a Dios por permitirme llegar hoy aquí a esta casa, que se siente tranquilidad, paz. Veo cómo están reunidos. Creo que es como el tiempo de antes, ¿no, Nicolás? Que se hacían las reuniones en las casas. Esto es lo que quiere el Señor hoy. No quiere las megas iglesias. Sí que está buena las megas iglesias, no digo que no, pero así como de palparnos uno con otros como familia, porque yo los considero mis hermanos, somos hijos del mismo Padre. Así que le doy gracias a Dios por verlos siempre, a mi hermana, a los chicos que eran pequeñitos, miren lo que están ahora grandes. Así que le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder bendecir a los que ya son bendecidos. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, Pastor Juan, por visitarnos, y a todos los hermanos que nos ven de diferentes lugares, países, y a aquellos que no van a haber grabado, por donde la palabra corra por la radio, por donde fuese. Sabemos que la palabra está cumpliendo la oración, la adoración, todo eso tiene que ver mucho. La palabra de oración y la adoración van juntas. El ministro chino, ya hace mucho tiempo, Watchman, muy conocido por sus libros, son como si fuesen algo nuevo. Y el otro día escuchaba al pastor David Greco y enseñaba la renovación de la mente. ¿Y qué significa renovar la mente? No significa buscar algo nuevo. Muchas veces en las iglesias quieren buscar algo nuevo, una revelación nueva, un tema nuevo, pero el renovar la mente significa que yo renuevo mi mente con algo que ya está en la palabra, que puede ser que ya lo conozca, pero para ese momento es algo nuevo para mí. Eso es lo que significa renovar la mente, porque hace muchos años que venimos estudiando la palabra del Señor y muchos pueden decir, yo te lo conozco. Eso significa renovar la mente, leer algo que quizás ya sé, pero con una frescura nueva del Señor. Amén. Eso es lo que Dios está haciendo a través del mundo, ¿no? Porque uno puede ver cómo este mensaje de gracia se expande por diferentes partes y ministros están predicando en el nombre del Señor. Así que la gloria sea para el Señor. Amén. Y hoy vamos a estudiar, a leer, a compartir un tema que estábamos compartiendo mientras adoramos, la bondad del Señor. Mientras el pastor oraba, mientras cantábamos, todo se trata de la bondad de Dios. Así que Dios quiere dar a conocer esta bondad que tenemos que Él tiene para con nosotros. Y sabe que en las iglesias que mezclan los pactos, muchas veces ven la bondad de Dios cuando hacen las cosas bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas le hacen mal? Entonces muchos ven que Dios es un Dios castigador. Es un Dios que de alguna manera en las injusticias se goza, ¿no? Pero sabemos que Dios no es así. Sabemos que Dios no se goza en el sufrimiento humano. Al contrario, Él vino a esta tierra a causa del sufrimiento que estaba viviendo. Lejos del Señor, ¿qué podemos encontrar? Pecado, muerte, destrucción. Encontramos un montón de cosas negativas, pero cuando nosotros palpamos la bondad de Dios, encontramos en la palabra que podemos vivir de una manera diferente en este mundo. ¿Estamos en este mundo? ¿Estamos en medio de aflicciones? Sí, pero dice la palabra, confiemos en el Señor, porque Él venció al mundo. Y cuando yo pongo mi confianza en Él, entonces las cosas son distintas. Puedo estar atravesando quizás un maremoto, para llamarlo, ¿no? Pasando una tormenta en mi vida, pero cuando yo observo la mirada en Cristo y puedo pasar lo que sea duro y puedo gozarme en el Señor, puedo vivir diferente. Y tenemos que saber que todo eso es por la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a buscar Oseas capítulo 3, en el verso número 5, el libro de Oseas,
un profeta del Antiguo Testamento, ¿no? Para muchos alguno está perdido buscando por acá. No es un libro que lo leemos habitualmente, pero es un libro que nos da a conocer en un versículo nos da una revelación tremenda. Y dice esta palabra, Oseas capítulo 3, verso 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Y permítanme leerlo en otra traducción, la traducción viviente dice de esta manera, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor su Dios y al descendiente de David su rey. En los últimos días temblarán de asombro ante el Señor y su bondad. Y esta palabra nos da a conocer cuáles son los últimos días. Podemos saber que los últimos días es con los primeros días de la iglesia, ¿no? Últimos días para esta tierra, pero los primeros días de la iglesia, ahí comienzan los últimos días. Recuerda que Pablo, Juan, todos hablaban de que estamos en los últimos días. Y dice que en los últimos días el pueblo de Israel volvería a él. Y sabemos que la iglesia primitiva comenzó con el pueblo de Israel. Ahora nosotros los que somos injertados pasamos a ser los hijos de Dios. Ese que no estábamos en la mente de los judíos, ¿no? Para los judíos únicamente ellos eran los salvos. Ellos eran los que estaban a salvo y ellos eran los que conocían a Dios. Pero al Señor le agradó que hoy nosotros conozcamos. Y esta palabra habla de conocer la bondad. Y dice que en los últimos días, aún el pueblo de Israel temblaría, pero de asombro. Se asombraría acerca de la bondad de Dios. Y esto lo podemos entender porque el pueblo judío estaba acostumbrado a que si algo malo le pasaba, ¿qué era eso? ¿Era casualidad? No, era un castigo de Dios. Y todos los ministerios que están hoy, que son cristianos y que mezclan la ley con la gracia, dicen lo mismo. ¿Te pasa algo negativo? Algo hiciste. Cometiste un pecado, ¿no? Los discípulos que vieron cuando ese hombre nació ciego, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o los padres? Porque su mentalidad era esa. Cada cosa mala que le pasaba a las personas era un castigo de Dios. Y eso es algo terrible, porque hasta el día de hoy, las religiones, todas las religiones, de alguna forma quieren escapar de la ira de Dios en su propia fuerza, o muchos lo toman como una amenaza. El que no viene a la iglesia, tened cuidado, te puede pasar algo, ¿no? ¿Cuántos escuchamos eso, no? Hay un montón de dichos que se escuchan por ahí, ¿no? Que amenazan a la gente, ¿no? Que falta, que esto, que lo otro, todo lo están esperando de alguna manera un castigo. Y así fuimos enseñados, así en el mundo, de que nacimos fuimos enseñados. ¿Te portás bien? Los padres que te decían, te voy a recompensar. ¿Te portabas mal? ¿Qué había? Castigo, ¿no? Y así un sistema que cuando nosotros vemos la bondad del Señor, nos asombramos. Cuando conocemos el Evangelio de gracia, nos asombra, porque estamos acostumbrados a que ojo por ojo, diente por diente, pero cuando Dios es bueno, la gente se asombra. Cuando predicamos Dios es bueno, no importa lo que haga, hay muchos que se vuelven locos y dicen, no, hay que castigar a la persona, hay que disciplinar. Y la palabra disciplina es la palabra enseñanza. Cuando Dios nos disciplina, nos enseña a través de la palabra, a través de las escrituras. Y lo que podemos nosotros entender, que en estos últimos días la gente conocería que Dios es bueno. Jesucristo dijo, a Dios nadie le vio jamás, pero yo le he dado a conocer, porque yo estaba en el seno del Padre. Y Él se dio a conocer, y fíjese cómo Él se dio a conocer como un Dios de misericordia, como un Dios de amor, un Dios que tenía compasión por los pobres, que tenía compasión con aquellos que tenían hambre y sed de justicia, que Él estaba atento a aquellos que esperaban una palabra, que esperaban una sanidad, que esperaban algo del Señor, un alimento, algo. Él estaba con ellos, por los que creían. Y con los que no creían, Él pasaba de largo, porque muchos no le creían, muchos, a pesar que no le creían,
lo criticaban, le decían cosas. Este es el hijo de José, lo conocemos, ¿no? Así decían en Nazaret, donde él se crió. Y entonces muchos se perdieron de ver este Dios maravilloso. Y cuando analizamos la vida de Cristo frente a muchos pecadores, vemos que Él mostraba que era bueno. Vemos que esa mujer que merecía un castigo porque había cometido adulterio, estaba al frente de Jesús. Y Jesús, cumpliendo con la ley, tenía que haber apedreado. Pero Él hizo otra cosa diferente. Él empezó a decir, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y ninguno la arrojó porque, convencidos por su conciencia que estaba manchada, pudieron saber que estaban frente a una injusticia. Pero el Señor dijo, ni yo te condeno. ¿Y eso qué significa? Que Él estaba mostrando misericordia y bondad para con esa mujer. Misericordia y bondad para con nosotros. Misericordia y bondad que todos los días nosotros debemos de pensar. Porque dice la palabra que la misericordia nos seguiría todos los días de nuestra vida. ¿Qué significa misericordia? Que Él nos pagó como merecíamos. Que merecíamos la muerte, merecíamos la separación eterna de Dios porque habíamos pecado. Porque todos pecamos. Que muchas veces decimos, no, yo nacimos en Adán, la culpa tuvo Adán. Aquel fue el culpable. Pero todos cometemos pecados, ya sea inconscientemente o conscientemente, de alguna forma fallamos. Si quitamos la sangre de Cristo, la justicia de Dios, ¿qué nos encontramos? Encontramos que estamos desarmados, desnudos, sin poder justificarnos delante de Dios. Pero Dios, en su bondad, en su gracia, nos asombra. No sé usted, pero a mí me asombra la bondad del Señor. A mí me asombra la grandeza que Él tiene para presentarse con la humanidad. Porque estamos tan acostumbrados a ver un Dios malo. Incluso los discípulos de Jesús, cuando había uno que no estaba con ellos, pero echaba fuera demonios, ¿no? Le preguntaron, ¿a qué hace? ¿Por qué no está con nosotros? Si no está con nosotros, y Jesús dijo, no, déjenlo. Y después cuando se encontraron en un lugar y fueron a predicar y la gente no los recibió, los discípulos dijeron, bueno, vamos a orar para que venga fuego como lo hizo Elías, para que descienda fuego, ¿no? Hay muchos que tienen ese pensamiento, ¿no? Cuando uno escucha hablar, va a predicar a una casa y te dicen que no. Cuando uno le presenta a Jesucristo y te dicen que no, ¿no? Uno tiene ese pensamiento, ¿no? Ahora a ver lo que te va a pasar. O si alguna injusticia te hace, si alguien te hace algo, ¿no? Vamos a orar para que descienda fuego. Eso, el ser humano es así. Pero Jesús dijo, ustedes no saben de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas, sino que vino para salvarlas. Y hoy estamos en ese tiempo de salvación. Hoy estamos en ese tiempo donde tenemos que conocer que Dios es bueno, anunciar su bondad. Por eso Pedro decía que nosotros fuimos llamados para anunciar las virtudes de Él. No fuimos llamados para anunciar juicio, no fuimos llamados para anunciar que Dios es malo, que Dios hace esto, lo otro, sino que fuimos anunciados para las virtudes del Señor. Anunciamos que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, que hay una gracia disponible todos los días para nosotros. Donde sobreabundó el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, la gracia sobreabunda. Porque la gracia siempre es mayor que cualquier equivocación, cualquier pecado, ¿no? Y esto a muchos religiosos les pone los pelos de punta, porque muchos están acostumbrados a vivir por la ley. Tenemos que guardar los 10 mandamientos, tenemos que guardar esto, tenemos que hacer esto y lo otro, porque si no, Dios no te va a bendecir. Y muchos van a la iglesia, y muchos congregan, y muchos hacen un montón de cosas para que Dios los bendiga. Pero ¿qué dice el Evangelio de la Gracia? Que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, que no tenemos que esperar la bendición, que ya la tenemos, ya estamos bendecidos con toda bendición, estamos completos en Él, somos un espíritu con Él, y todo eso nos lleva a entrar en las obras de Dios, nos lleva a caminar en las obras del Señor. Dice la palabra de Hebreos que el pueblo de Israel recibió el Evangelio, pero como no le creyeron, no fue acompañada con fe, no pudieron vivir lo que es el Sabbat, el sábado, ¿no? Que es el Sabbat significa reposo, significa descanso. No pudieron experimentar ese reposo y descanso
porque no le creyeron. Y hoy pasa lo mismo cuando la gente no cree el Evangelio, la gracia de Dios. ¿Qué pasa? No entra en el reposo de Dios, no entra en el descanso. Pero cuando creemos en su gracia, entramos en reposo. Entramos en el conocimiento que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales y de ahí nosotros reinamos en vida, juntamente con Él, por medio de su gran amor y de su bondad. Por eso estos últimos días la gente se tiene que asombrar de la bondad del Señor. La gente tiene que ver que Dios es bueno. ¿Y por qué es bueno el Señor? Porque es su naturaleza ser bueno. No es bueno porque la gente haga cosas buenas. Dios es bueno porque Él es bueno. Y muchos dicen, pero ¿qué pasa con el antiguo pacto? ¿Qué pasa con Job? ¿Qué decía Job? Dios me dio y Dios me quitó. Y yo hace poco escuché a alguien predicar esa palabra y dije, no puede ser que hasta el día de hoy no se entienda esa palabra. Job lo miraba desde su punto de vista humano. Job no sabía que había un diablo que lo estaba azotando. Job no sabía que había alguien que era un enemigo que lo estaba de alguna forma llevándolo para que él pase esas cosas. No era Dios. Y mucha gente le echa la culpa a Dios. Y yo he escuchado a aquellos que predican la soberanía de Dios, que dicen Dios es soberano. Y la palabra soberano significa que está por encima de todo. Eso significa soberano. Pero de alguna forma mucha gente entiende que soberano es que Dios es el que controla todo. Pero Él no controla todo. Porque si Dios controlaría todo, entonces la maldad estaría a cargo de Dios. Pero la maldad no está a cargo de Dios. Porque Él es el Padre de todas las luces. Dice que la luz es bueno, agradable. Es el que da la vida. Entonces Jesús no es el que da la muerte, el que tenía el imperio de la muerte, dice que fue destruido. Y esa palabra destruido dice que fue anonadado, no dice que fue aniquilado. Todavía está el enemigo entre nosotros, ¿no? Todavía está poniendo sus palabras, el espíritu de anticristo. ¿Y qué dice Pablo? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra todo principado y potestad que están en las regiones celestiales, ¿no? Lugares celestiales. El segundo cielo sabemos que se encuentra todo en la actividad diabólica. Y es un enemigo. Y ese enemigo le hace creer mucho que el todo está a cargo de Dios. Que Dios es el malo. Que Dios es el que envía la enfermedad. Que Dios es el que envía la miseria. Que Dios es el que está de alguna forma queriéndonos pasar por procesos, pasar por montón de circunstancias para que las cosas salgan mal. Pero no es Dios. Dice la palabra que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por eso que nosotros ahí discernimos que la maldad no está a cargo del Señor, sino todo lo contrario. La bondad está a cargo del Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a buscar otra escritura. Voy a estar buscando acá porque se me mezcló todo acá esta vez. Sí, está por acá. En Tito, capítulo 3, verso 3. El Nuevo Testamento, la carta de Pablo. En Tito 3, verso 3, dice esta palabra, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, estamos todos mal, ¿no? Y es así era el ser humano, así estábamos nosotros, así éramos todos los que estábamos sin Cristo, estábamos en esa condición. Quizá uno decía, bueno, no era tan malo, pero estábamos todos en esa condición, porque fuera de Cristo no hay nada bueno. Entonces dice en el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿qué hizo el Señor? Manifestó su bondad. El verso 5 dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Entonces se manifestó la bondad del Señor y ¿qué hizo? Nos salvó, nos rescató. Y esta palabra salvar también significa para el tiempo presente la salvación de nuestra alma, la sanidad para nuestra alma, nuestro cuerpo, la bendición, la liberación, la paz, la prosperidad. Todo esto se manifestó gracias a la bondad del Señor. Y dice que por su misericordia, no por nuestras obras de justicia, no es por lo que hemos hecho, sino por su gracia, por su misericordia. Y dice por el lavamiento, fuimos lavados, fuimos regenerados. La palabra regeneración viene que hemos nacido de nuevo. Esa regeneración significa nacer de nuevo. Hemos nacido del Espíritu. Y el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. Y esta regeneración no es una palabra que solamente es un nuevo nacimiento, sino que en nuestra vida cristiana se va manifestando. Todo lo que éramos sin Cristo, aborrecibles, esclavos del pecado, esclavos de deseos, de pasiones, todo eso tiene que ir cambiando gracias a la regeneración. Eso nos va llevando a nuestro estado espiritual, el cual fuimos conocidos por Dios. Antes de la fundación del mundo, ¿dónde estábamos nosotros? Estábamos con el Señor. ¿Y cómo éramos? Éramos como Cristo. Vivimos la tierra, el misterio, ¿no?, que ocurrió ahí. Dios tenía un propósito eterno. Y ese propósito eterno era tener una familia. Dios quería una familia. No porque se sentía solo, no es que estoy solo, voy a ser hijo, ¿no? Sino porque Él le agradó. A Él le gustó hacer eso. Él ya había creado, vemos la creación, cuando Él va creando, creó la tierra, todo. ¿Y por qué creó todo eso? Lo creó para el hombre. Dice que todo fue creado por Él, para Él. Pero esa tierra fue creada para el hombre. Y el hombre fue creado para Dios. Y Dios creó una familia. Y el diablo vino, metió la cola, ¿no?, como quien dice. Y ahí estropeó la familia de Dios. Y la familia se dispersó y se dividió. Y nuevamente el Señor volvió a formar una familia, ¿no?, con Noé. Y vemos que en los tiempos en él la maldad se aumentaba. Y tuvo que venir el diluvio. Y después lo toma Abraham, le da de reconocer nuevamente sus promesas. Y en Abraham sería bendita todas las naciones. ¿Por qué? Porque Dios buscaba una familia. Entonces estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero ahora gracias a la regeneración estamos volviendo a ser lo que éramos. Tenemos que volver. Nuestro deseo tiene que ser cambiado por el poder del Evangelio. Nuestro deseo tiene que cambiar, no podemos seguir deseando el pecado, eso tiene que ser cambiado. Y eso no es por nuestra fuerza, es por la obra del Espíritu. Cooperamos con Dios. Cuando nosotros recibimos la palabra, la recibimos, la meditamos y la atesoramos en nuestro corazón. Y la palabra es una semilla que da fruto. Usted si planta un árbol, el árbol va a crecer y va a dar fruto. Así también la palabra tiene que dar fruto. Y tenemos que sembrar toda la palabra en nuestro corazón. La santidad, el amor, la gracia, la fe, todo es importante. Todo el consejo de Dios es importante. A veces la iglesia fue dividida. Unos que estaban creyendo en la fe, y todo fe, todo es recibir milagros, recibir cosas, ¿no? Todo son cosas. Usted va a ese tipo de iglesia, hoy es el día de milagros, hoy es el día de esto. Después va a otra iglesia, es todo gracia. Predica la gracia hasta no dar más, ¿no? Va a otra iglesia, son todos profetas, ¿no? ¿Conocí una iglesia de esa? Va a otra iglesia, son todos apóstoles. Están como todos dispersados con un tema, pero tenemos que recibir todo el consejo del Señor. Vemos que en la reforma protestante, la primera reforma fue la reforma de la fe, volviendo a tener fe en el Señor. Después la reforma fue creciendo con los hermanos Wesley, la santidad. Todo era santidad, ¿no? Los metodistas. La iglesia metodista se basa en las ideas de John Wesley. John Wesley fue un reformador de la iglesia anglicana, salió de ahí. Él fue los primeros predicadores que salió a predicar en las plazas, al aire libre. La iglesia estaba acostumbrada a predicar dentro de las iglesias, en las cuatro paredes, pero John Wesley
empezó a decir, no, tenemos que predicar en las plazas, tenemos que predicar en los lugares. Fue los primeros que salieron haciendo esa obra. Y ellos tenían un mensaje, la santidad. Y después salieron otros, con la renovación del Espíritu, lenguas, bautismo del Espíritu Santo, y todo siempre van tomando como tema, ¿no? Pero lo que conocemos la palabra de Dios, vamos tomando todo, porque todo el consejo de Dios es importante. Y no sé por qué me fui por este lado, ¿no? Pero bueno, Dios sabe. Gloria al nombre de Jesús. Y tenemos que ver que a través de la regeneración vamos nosotros volviendo a nuestro estado original. Hemos nacido de nuevo. El hombre tenía que nacer de nuevo. Y gracias a su bondad, que Él no nos destruyó, porque Él podía haberlo hecho. Él es un juez justo. Él es un juez realmente que hace las cosas correctamente, conforme a la justicia. Pero en su gracia, en su misericordia, en su paciencia, dice que Él mismo vino. Él, Dios mismo, se manifestó en un cuerpo de carne, pagó el precio y vivió entre nosotros. Y el apóstol Juan dice, vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Y esa podemos ver en Cristo, podemos ver toda la naturaleza de Dios. El ser santo, Él no pecó. Él estaba ahí de entre muchos pecadores, pero Él no se contaminó con nada. Él tenía dominio propio. Él era un hombre de fe, un hombre que estaba seguro. Dice que en los Salmos está escrito que el siervo del Señor no tiene temor de mala noticia. Y Jesús era así, no tenía temor de mala noticia. En la barca hace un día y Él estaba durmiendo. Y le decía, salió afuera, reprendió el mar, la tormenta y siguió tranquilo, porque era un hombre de fe, Dios mismo. Pero él como siendo Dios, no ministró siendo Dios, sino que ministró como un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre dependiente del Espíritu Santo. Y Él cumplió la ley, todos los preceptos de la ley lo cumplió, y fue a la cruz. Y esa cruz fue un acto de amor, porque Él cuando iba camino a esa cruz, Él pensaba en todo lo que estaba logrando, en lo que iba a lograr. Y Él en su alma, en su cuerpo, también dijo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, porque hay algo pesado que venía sobre Él. Pero realmente Él siguió adelante, porque Él veía, Él tenía el pensamiento de toda la alegría que iba a producir hacer el sacrificio. El sacrificio fue por un tiempo, pero después vino la resurrección, vino todo lo que Él compró. Ahora Él tiene en sus manos la llave de la vida, la llave de la muerte. Sabemos que ahora los que estamos en Cristo Jesús fuimos liberados del temor de la muerte, fuimos liberados de la ley de la muerte, del pecado, de la condenación, liberados del diablo, liberados de los demonios. Somos libres por medio de Cristo. Y en medio de Cristo podemos reinar y tomar autoridad y vivir en esta vida libres de todo. Libres, cuando uno tiene esa libertad grandiosa, es algo incomparable. Es algo que uno reposa y descansa en el Señor. Vienen circunstancias que nos quieren llevar al estrés, que nos quieren llevar a la tristeza, a diferentes cosas, pero yo reposo en el Señor, descanso, porque Él es bueno. ¿Y qué dice Jeremías de los pensamientos de Dios? Que los pensamientos de Dios son buenos, y no de mal para nosotros. Pensamiento de paz, pensamientos buenos. Si el que está al lado, Dios tiene cosas buenas para tu vida. Amén. Dios tiene lo mejor para nosotros, es Cristo. Y todo lo que Cristo logró para nosotros, todo lo que viene de Dios, siempre es bueno. Aunque a uno pueda sentir, yo estoy pidiendo esto a Dios y Dios no me respondió, no estamos como Job. Y decimos, soy el nuevo Job en la tierra. Y muchos caminan como eso, pero si algo que no hemos recibido, lo que hemos pedido, no importa. Sigamos agradeciendo al Señor, porque Él tiene lo mejor para nosotros. Él siempre, sus pensamientos son buenos, son agradables. Los pensamientos de Cristo para cada uno de nosotros son especiales. Lo podemos ver en las Escrituras, en las palabras, sus promesas.
Y Pablo dice, las promesas son sí, las promesas son amén. ¿Qué significa eso? Que ya Dios nos ha dado todo, es nuestro. Ahora está nuestra parte recibirla. La recibimos por fe, no por sentimiento. Muchas veces, yo no siento orar. No es por sentir, es por creer, es por fe. Hay muchas veces nos sentimos, pero lo hacemos por medio de la fe. Amén. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Los que van a trabajar, ¿no? ¿Cuándo trabajan? Trabajan, a veces tienen a trabajar, a veces uno que quedarse en casa, tranquilo, ¿no? Cierran la peluquería, tranquilo. Ahora no queremos ir al hospital, ¿no? Pero lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Y lo hacemos de esa forma. Y aún en la vida cristiana también hay cosas que no queremos hacer, pero las tenemos que hacer por medio de la fe. Y cuando uno supera ese obstáculo, después viene el gozo. Porque cuando uno se mete en las cosas del Señor, Dios siempre viene y te imparte paz, te imparte gozo, te imparte lo especial de Dios, que todo lo bueno, todo lo agradable. Dice que había una señal que seguía a Moisés, que era la paz. La paz, cuando él sentía paz, era porque él decía que esto está Dios obrando acá. Y cuando nosotros estamos preocupados, ¿qué tenemos que hacer? Orar y creer que Dios es bueno. Y creer que su bondad se va a manifestar para nosotros. Porque todo lo que Dios ya hizo, ya está todo hecho. A veces entramos en esas conversaciones filosóficas, ¿no? Está todo hecho. Está todo terminado ya. Dios ya ve todo completo, todo terminado. Pero nosotros vamos recibiendo y se van manifestando cosas para cada uno de nosotros. A mí me gusta como dice un predicador, dice, hay una bendición con tu nombre. Todos tenemos una bendición. Todos tenemos la misma capacidad. Ahora tenemos que recibir. Porque ahí podemos ver muchos cristianos que no reciben. Porque hay muchos cristianos que viven siempre derrotados y otros que viven en victoria y otros que viven en bendiciones. Porque cada uno es como creemos será hecho. Yo tengo que creer correctamente para vivir correctamente. Porque si no creemos bien en la palabra de Dios, vamos a creer mezclado. Y los pactos mezclados es lo más popular de este mundo. Cuando se mezclan ambos pactos es lo que más funciona. Yo lo escuchaba esta semana persona decir, la hija de un pastor estaba hablando con su padre, que un pastor es un pastor que tiene una congregación. Dice que fueron a una iglesia en Estados Unidos y de allá vinieron totalmente cambiados, pero para mal, ¿no? Vinieron cambiados totalmente para mal. Y empezaron a hacer pactos en la iglesia, empezaron a hacer, a una forma, a poner carga en las personas, y sabe que la iglesia empezó a crecer, y la hija le dice, papá, pero eso que estás predicando está mal, porque yo estoy sintiendo en mi interior que eso no es correcto, que está mal, que no se puede predicar todo prosperidad, todo dinero y todo pacto, todo eso. Y el pastor les contestó, pero esto es lo que funciona. Y esto es muy triste lo que pasa, ¿no? Y muchas iglesias mezclan los pactos porque es lo que funciona. No tenemos que ver con lo que funciona, tenemos que ver con la verdad de Cristo. Porque la verdad de Cristo no se vende, ¿no? Amén. Así como Pedro le dijo a Simón, que Simón el mago quería comprar el favor de Dios con dinero. Y Pedro le dijo que tu dinero perezca contigo, porque no puedes comprar el favor de Dios con dinero. Y hay muchos que mezclan los pactos, y también no solamente en esa área, sino también en la bondad del Señor. Muchos dicen, no, Dios te envía enfermedades, Dios te envía esto, Dios te envía lo otro. Estás mal, es parte de Dios. Pero mira lo que dice la palabra, Hechos 10:38. Vamos a este versículo, Hechos 10:38. Y dice esta palabra, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía el Señor? Hacía bienes. ¿Y sanaba a quiénes? A los oprimidos por el diablo. Ahí podemos entender que Dios no es el que manda la enfermedad, Dios no es el que manda la opresión.
Dios no te oprime, Dios te hace todo lo contrario, Dios nos sana. Dice que Jesús sanaba porque Dios estaba con él. Hoy podemos decir, como enseña Joseph Prince, que hay una iglesia que ve a Dios con dislexia, ¿no? Ve todo al revés. Ve que la maldad está de parte de que la maldad está hecha por Dios y que la bondad está hecha por el mundo, ¿no? Mucha gente lo ve de esa manera. Cuando predicamos que Dios es bueno, no, eso es light, es un evangelio light. No, es el verdadero evangelio. Y dice la palabra que Dios, Jesús, hacía bienes y sanaba a los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. No hay una diferencia, no hay un enlace que Dios esté haciendo lo malo. No es que Dios usaba al diablo, porque hay otra enseñanza que Dios tiene a Satanás como atado como un perro, ¿no? Y cuando él lo quiere, lo suelta, ¿no? ¿Viste esa gente que tiene los perros que van a los pitbull, ¿no? Los tienen atados y cuando se hacen, las personas que quieren hacerse el malo, te lo sueltan al perro, ¿viste? Ahí muchos creen que Dios tiene así a Satanás, pero no es así. Satanás obra por su propia cuenta, porque es rebelde, porque es malo y porque hace las cosas de esa manera. Pero Dios es todo lo contrario, Dios es bueno. Y Dios no, mucha gente dice, bueno, ¿y por qué Dios no acaba con todo y con Satanás con todo una vez y listo? Porque Él es uno, Dios justo, y Él cumple sus leyes, las leyes que Él mismo dio, Él las cumplió. Por eso que vino en la persona de Jesucristo, porque solamente una persona podía redimir, porque una persona nos metió un problema y otra persona tenía que ver liberado. Y Dios tomó esa forma humana y nos liberó. Amén, del castigo, de la muerte, de la condenación. Y Dios hoy quiere hacernos bien. Dile que está al lado, Dios quiere hacerte bien. Amén. Y yo recibo el favor de Dios, recibo la gracia de Dios. Donde quiera que vayamos, vamos a ver el favor, la bondad del Señor. Si usted lo cree, recíbalo en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, lo va a experimentar. Usted lo cree, va a vivir el regalo del Señor, el favor de Dios. Va a recibir lo que usted no merece, lo que usted no puede cumplir, no puede hacer por su propia fuerza. Lo va a recibir porque esa es la bondad del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por esta palabra en el nombre de Jesús. Y que el Señor siga obrando en su corazón, en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, y pueda seguir revelando más y más acerca de esta palabra maravillosa, que Dios es bueno. Nunca nos olvidemos de la bondad del Señor. Dice la Escritura, no te olvides de sus beneficios. No olvidemos nunca de la bondad del Señor. Dios es bueno para con nosotros. Su misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, te amamos, Señor. Te honramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y te pido por esta palabra que sea sellada en nuestros corazones, que en el momento oportuno, Padre Celestial, podamos recordar esta palabra, Señor. Esta palabra que necesitamos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, que estés obrando en los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor. Que nos puedas estar dando a conocer estas verdades elementales, Señor. Que tú eres bueno, Señor. Y que reveles, Padre, a aquellas personas que quizás no te conocen de esta manera. No te conocen como un Dios Padre, un Dios bueno, un Dios que nos llama amigos. Porque los amigos saben lo que el Señor hace, lo que el Señor está haciendo. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Y queremos experimentar en nuestras vidas, Señor. Tenemos necesidades, Señor. Tenemos deseos en nuestros corazones. Tenemos sueños, anhelos. Y gracias a tu bondad, Padre Celestial, lo presentamos en el nombre de Jesús. Y queremos experimentar tu bondad en nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Tú te reveles, Padre, en cada uno de nosotros, como el Dios bueno, como el Dios eterno. Cuando a veces sentimos que no merecemos nada, o sentimos lo peor, quizás,
A veces lo sentimos, pero son sentimientos que pasan. Y dice la Escritura que la palabra del Señor nunca pasará. El concepto de Dios, que Él es bueno, nunca pasará. Porque Él realmente es bueno. Él es bueno. Gloria a Dios. Padre, que podamos ver tu bondad, Señor, en la naturaleza, que podamos ver tu bondad en esta tierra, Señor. Como decía David, si no hubiera sabido o esperado la bondad del Señor, hubiese desmayado. Si no hubiera conocido que experimentaría la bondad del Señor. Así también nuestras vidas, Señor. No nos damos por vencido, Padre, porque veremos tu bondad, Señor. Seguiremos adelante con el poder de tu Espíritu Santo, Señor amado. Y gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a Jesucristo. Dios nos amó y Dios hizo algo. Y en Cristo se encuentran los tesoros de la sabiduría. En Él están escondidos toda la inteligencia, sabiduría espiritual. Y cuando nosotros aprendemos de Cristo, vemos la naturaleza de Él. Dios es bueno. Dios es fiel. Dios nos ama con amor eterno. Gloria a Dios. Reciba ese amor del Señor. Ese amor hace que nosotros seamos transformados, seamos cambiados. Su amor cambia nuestra perspectiva. Su amor cambia nuestros deseos. Su amor cambia todo en nosotros y lo hace para bien. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Padre, porque somos libres, completamente libres, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Padre Celestial. Aleluya. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Levante su mano.